palabra de Dios. No solamente los de la tercera edad, los luchadores también, y los jóvenes, y aún hasta los niños, que se quedan en este ambiente, y niños, aunque no podéis seguir y entender todo lo que se dice, a lo menos podéis absorber el ambiente de la palabra de Dios, y va a afectaros mucho en el venidero. Realmente nosotros viajamos a veces a sitios donde los niños no se quedan tan quietos, por supuesto. En una congregación en Estados Unidos, una vez un peque se puso a estorbar mucho, y el padre a su lado le dijo, así, no hizo caso. Entonces le dio con el dedo así, no, nada, con así, no, nada. Entonces, por fin, estaba sentado a este lado, y el padre le cogió así, le puso debajo del brazo izquierdo, se levantó el padre para salir. Y aquí estaba el asiento del peque y la cara atrás. Y por supuesto, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Pero al salir el niño, todo el mundo mirando así, y el niño viendo a todo el mundo mirándolo, y antes de desaparecer, él se miró a toda la congregación y dijo, hermanos, orad por mí. Esto sí pasó. Bueno, había escuchado a otros en crisis pidiendo oración, seguro. Así que, como otro también, que otro niño estorbando un poco en la congregación, y un hermano detrás de él, en el asiento detrás de él, sacó una calculadora de bolsillo y se lo prestó para que se entretuviera con esto. Y el niño nunca había visto una calculadora de bolsillo antes con sus botones, así que se equivocó y lo apuntó al predicador y comenzó con los botones, y luego comenzó a llorar y dice, papi, no puedo cambiar el canal. Sí, pues, los niños, bueno, del mundo de los niños salen muchas anécdotas, como el otro niño visitando a su yaya, visitando a su abuela, y allí una Biblia grande, familiar, y comienza a hojear la Biblia, y encuentra allí una hoja grande, secada dentro de las páginas, y dice, ya, ven pronto, he encontrado una parte del pantalón de Adán, dice. Otra niña sabiendo que iba a llegar tarde a la escuela dominical, y comienza a correr y dice, Señor, ayúdame a llegar a tiempo a la escuela dominical, por favor. Y comienza a correr, y de repente se cae, y en el barro aún, y se levanta y dice, Señor, sigo queriendo llegar a la escuela dominical a tiempo, pero esta vez, Señor, por favor, no me empujes. Muy bien. Bueno, por ser día sábado ya hemos sacado más de nuestra... Muy bien, segunda de Timoteo, por favor, el capítulo 3. Y el párrafo final del capítulo. No he querido estorbar el equilibrio de lo que vimos ayer, y por eso he dejado hasta ahora los últimos versículos de este capítulo, del 14 al 17. Del 14 al 17. Dice, pero persiste tú
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vale leerlo otra vez, del 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por ese párrafo de su propia palabra. Estos versículos nos enseñan que la vida cristiana aquí en la tierra ha de ser un constante aprendizaje, porque eso es lo que tenemos aquí, una referencia al aprendizaje del creyente. Hemos de seguir aprendiendo y por eso no podemos nunca quedarnos satisfechos con lo que ya hemos conocido de Dios. No podemos quedarnos satisfechos con lo que hemos aprendido de su palabra. Siempre hay algo más que aprender. Y por eso tenemos que ver nuestra vida diaria como un aprendizaje. Y vale comenzar todos los días diciendo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda hoy? ¿Qué tienes que enseñarme hoy? Y me pongo pendiente, abierto ante ti, para recibir lo que tú tienes que enseñarme. Porque la vida cristiana ha de ser un aprendizaje continuo. Y este párrafo se fija en esto y lo detalla. Y si nos basamos en este pasaje, ya podemos comenzar a crecer espiritualmente, porque esto nos da los fundamentos de nuestro aprendizaje. Ya tenemos la palabra de Dios entre nuestras manos, 66 libros, suficiente para el estudio de toda la vida. Y sería posible comenzar ahora diciendo, bueno, el aprendizaje del creyente significa que nos metamos en la palabra de Dios. Y ya tenemos que fijarnos en esto dentro de poco. Y repetir hasta cierto punto uno de los puntos hechos ayer, que la doctrina, la sana doctrina, viene como la base de todo otro aprendizaje en la vida cristiana. Pero el apóstol Pablo no comienza con la palabra, comienza con la perseverancia. Está así con el aprendizaje, insistiendo en que Timoteo se vea en la escuela de la vida todos los días. Pero no comienza con la palabra, comienza con la perseverancia. Y por eso hemos de leer primero el versículo 14. Dice, pero persiste tú. Y el tú en este caso es enfático, haciendo contraste con la gente del versículo anterior. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido. Tenemos que persistir, tenemos que perseverar. Aquí tenemos ese verbo meno que hice mención ayer, de la segunda parte de la palabra por paciencia, upomone, permanecer, meno, upomone, permanecer en nuestra relación con Cristo bajo toda circunstancia. Pero meno, persistir, significa aquí permanecer. Pero permanece tú en lo que has aprendido. Pero permanecer en la doctrina, por supuesto, por permanecer en la relación con Cristo. Es decir, nosotros aprendemos por perseverar en la vida cristiana. Aprendemos no solamente de la palabra, sino de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias. Y la experiencia de hoy me prepara para las experiencias del día de mañana. Y así sucesivamente. Y si te encuentras alguna vez en una situación que está para aplastarte como creyente, tienes que preguntarte, ¿me he preparado adecuadamente para esto? Y si haces un estudio de los meses quizás anteriores, verás como el Señor te ha querido preparar para esta crisis. Pero si no te has sometido al aprendizaje, si no has perseverado en tu relación con Cristo en medio de las circunstancias adversas en el pasado, entonces la crisis te sobreviene y te aplasta enseguida. Y por eso la vida cristiana es un aprendizaje, no solamente en el estudio de la palabra, sino en la experiencia de la vida. Si alguien me hubiera dicho a mí, digamos en el año 1958, ahí por la Edad Media, cuando el Señor nos llamó por primera vez a servirle de misioneros en el Perú, si el Señor me hubiera dicho de que dentro de unos años yo tendría que confiar en Él por la fe para mantenernos económicamente, sin hablar de otras dimensiones, para que Él nos mantuviera económicamente frente a un ministerio viajante, itinerante, para ir a cualquier parte del mundo a la cual el Señor quería llamarnos. Bueno, esto me habría aplastado, porque yo no tenía la fe preparada para esto. Y habría tenido que decirle, pero Señor, esto es imposible, de esto nada, yo no lo aceptaría. Pero el Señor poco a poco nos ha ido presentando diferentes necesidades, diferentes situaciones, y nos ha llamado a ejercer la fe hasta el punto en que hemos llegado en la vida. Y al ejercer la fe en esa situación, esto ha hecho crecer nuestra capacidad de ejercer más fe del Señor. Que cuando llegó el momento, en 1970, que el Señor nos dijo que separados de toda organización humana, sin el apoyo de ningún grupo humano, sino dependiendo directamente y exclusivamente del Señor, teníamos que lanzarnos a un ministerio itinerante, a ir a donde quiera el Señor nos llevara en el mundo. Ya estamos dispuestos, porque habíamos visto al Señor obrar en otras situaciones. Él mismo nos había enseñado a reaccionarnos, a respondernos a la obra de Dios en diferentes situaciones. Estábamos ya preparados. Y por eso la perseverancia en nuestra vida cristiana, insistiendo en entrar en toda situación dentro de nuestra relación con el Señor, permanecer
en la conciencia de nuestra relación personal de amor con el Señor en toda circunstancia. Es un aprendizaje. Nos está preparando para el futuro. No meramente para las crisis, sino para las oportunidades. No estamos hablando meramente de hacer frente a lo negativo, sino a lo gloriosamente positivo de su propósito para nuestra vida. Y desgraciadamente conocemos a hermanos que por no permitir que el Señor les haga crecer la fe, se han mantenido en un rincón durante toda su vida, aunque obviamente algunos a lo menos enseñan talentos obvios en lo natural para servir al Señor en un campo más extenso. Por eso, la vida cristiana sí es un aprendizaje, pero primero por la perseverancia, no meramente por la palabra, por la perseverancia. Pero la palabra en realidad es el tema de este párrafo. Persiste tú, persevera tú, permanece tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y aunque la palabra persiste nos hace pensar en las experiencias de la vida, el resto del párrafo se fija en la palabra. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, llegaste a la conclusión que era de confianza lo que has aprendido. Al poner en práctica la palabra de Dios, nos encontramos más seguros todavía en que esto es de confianza, de que podemos confiar en las promesas de Dios. Si aceptamos las promesas de Dios y permitimos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida, entonces, por supuesto, vamos a prepararnos para recibir más promesas, para recibir más bendiciones en el futuro. Es decir, nuestro aprendizaje en la palabra, poner la palabra por obra, es suficiente para convencernos de que la palabra es de confianza. Entonces, Pablo dice de Timoteo, te has persuadido en esto. A esto se refiere que la palabra que ha aprendido es de confianza. Y dice, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, ¿a quién se refiere aquí? Ya sabemos que en el párrafo de ayer el apóstol Pablo hablaba de Timoteo siguiéndole a él. Y por supuesto había aprendido mucho del apóstol Pablo. Pero creo que en este contexto se refiere a Dios. No la palabra de los hombres, porque dice en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y las sagradas escrituras, por supuesto, se refiere aquí a la palabra de Dios. Sabiendo de quién has aprendido. Has aprendido de Dios. Has aprendido a depender de la fuente, no de los canales. Yo, Pablo, he sido uno de los canales usados por Dios para enseñarte muchas cosas. Tu abuela, tu madre, han sido canales de la fuente que es Dios para enseñarte desde tu niñez las sagradas escrituras. Pero no debes depender de canales humanos. Debes depender de la fuente. Gracias a Dios por los instrumentos humanos utilizados por Dios. Pero nuestra dependencia debe ser de Dios. Es una parte más del aprendizaje. Que aprendamos a depender de Dios y no de otros. Durante estos años que llevamos en el ministerio, varios hermanos nos han prometido apoyar en diferentes sentidos y en diferentes aspectos.
Y gracias a Dios muchos de ellos han cumplido con sus promesas, pero otros no. Y si nosotros hubiéramos dependido de ellos, nos habríamos encontrado desalentados muchas veces. Pero hemos notado en nuestra vida y en nuestro ministerio que cuando un canal se cierra, otro canal se abre. Porque nuestra dependencia no ha de ser en un canal, sino en Dios. Y si tú dependes demasiado de un instrumento humano de Dios, Dios se lo quita de medio. Dios lo quita de medio para que aprendas a depender de Dios. Una de las tragedias para la vida de la iglesia en la selva peruana hoy en día sería si nosotros volviéramos a vivir allí. Porque la iglesia, sí, durante nuestros pocos años allí, aprendieron a depender demasiado del que habla. Entonces el Señor nos quitó de allí, nos puso en Lima. Y hemos tenido durante los demás años, hemos tenido oportunidades de visitarles nuevamente, de ministrar entre ellos, pero de salir después, antes de que comenzaran otra vez a depender de mi persona. Entonces, ahora dependen del Señor. Y si nosotros volviéramos a residir allí, sería una tragedia para la iglesia. Porque en vez de seguir mirando al Señor, comenzarían a mirarnos a nosotros otra vez. Y tenemos que recordar esto. ¿Sabes de quién has aprendido? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Has aprendido de mí? ¿Has aprendido de otros instrumentos humanos? Pero a fin de cuentas, has aprendido de Dios. Entonces tienes que vivir dependiendo de la fuente. Y a veces el Señor, yo lo he notado en mi vida, que el Señor llama a algunos hermanos a salir de una congregación donde reciben mucho ministerio, a establecer quizás una congregación en otro pueblo. Y dice, bueno, ¿cómo puedo? Porque aprendo tanto en la congregación donde estoy ahora. He aprendido a depender tanto de los hermanos que se ponen al frente de la obra en esta congregación. ¿Y cómo puedo yo salir? Y el Señor dice, tienes que salir para aprender a depender de mí y no depender de instrumentos humanos. Y este para mí es un principio muy fundamental en la vida. Aprendemos, en primer lugar, por nuestra perseverancia, por insistir que en todas las experiencias de la vida, que sigamos dentro de nuestra conciencia, de nuestra relación personal con el Señor, no permitir que ninguna experiencia estorbe esto. Aprendemos por nuestra perseverancia y aprendemos también por nuestra dependencia. No de seres humanos, sino directamente de Dios. Las Sagradas Escrituras son de Dios, no de ningún ser humano. Entonces, sigamos, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, por supuesto, por la perseverancia, por la dependencia, pero también por la palabra hemos de aprender, porque esta palabra dice que nos hace sabios para la salvación. Por supuesto, Dios se revela a sí mismo en diferentes aspectos al mundo incrédulo. Ningún inconverso tiene el derecho de rechazar a Dios, porque aún la creación enseña, para los que tienen los ojos abiertos a esto, enseñan la existencia de un creador, la obvia programación de esta creación clama
por la existencia de un creador. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, la creación enseña a todos de la existencia de Dios y de su poder, porque tiene que ser un Dios sumamente poderoso que ha creado todo este universo. Pero la creación en sí no puede enseñarnos más. La conciencia dentro de nosotros puede llevarnos a ver si estamos dispuestos a escuchar la voz de la conciencia, a llamarnos a ver que no andamos bien con el Dios creador, que como creador tiene derechos de creador sobre nosotros y hemos despreciado sus derechos sobre nosotros por no darle el primer lugar en nuestra vida. Pero más de allí, la creación no puede enseñarnos más. El ser humano frente a las lecciones del universo se encuentra sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Hace falta la palabra de Dios, la revelación especial de Dios que nos llega por medio de su palabra. El universo no nos enseña que el Dios creador es a la vez un Dios de amor. No nos enseña que a pesar de nuestra culpabilidad ante ese Dios, que Él nos ha preparado un camino de salvación. Hace falta la palabra de Dios para esto. Y por eso sabemos que las Sagradas Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Y por eso nuestro aprendizaje comienza cuando hacemos caso, en el caso de la mayoría aquí esta mañana, cuando hicimos caso por primera vez del mensaje de salvación, el único mensaje de salvación que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero la salvación abarca más que un escape del infierno. Es de la parte negativa. La salvación de Dios abarca todas las bendiciones que Dios tiene para los ya salvos. Y por eso hemos de aprender de esas bendiciones por meternos día tras día en las Sagradas Escrituras. Arraigarnos más en la palabra de Dios, como vimos ayer, para saber lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a todas las bendiciones de la vida del salvo. Entonces, sabios para la salvación, no solo para la parte negativa. ¿Salvados de qué cosa? Salvados de la condenación que nosotros merecemos, porque Cristo murió llevando esa condenación en la cruz del Calvario. Pero también sabios para saber por qué y para qué hemos sido salvos. Y la salvación de Dios abarca la parte positiva como también la parte negativa. Pero tengo que repetir lo que dije ayer. Aunque las Sagradas Escrituras nos dan conocimiento, nos hacen sabios en ese sentido, el mero conocimiento no es suficiente. Ya tenemos que, en primer lugar, creer lo que leemos, pero también tenemos que ejercer la fe en lo creído. Es decir, entregarnos toda la vida a la verdad creída. Porque puesto que hay un Dios que a pesar de ser tan grande, tan soberano y tan majestuoso, ofendido por nuestras rebeliones, que hay un Dios que sigue amándonos y que nos ha preparado un camino de salvación, creerlo por decir, sí, lo creo. Y sin que esto afecte la vida nada, esto es una locura. Es una locura. Es vernos frente a la realidad de la vida y luego meternos nuevamente en las fantasías de una vida egocentrista. No, nos hace sabios para la salvación,
no solo por leerla, por creerla, sino por entregarnos a la verdad encontrada en ella. Y dice de esto, que la palabra de Dios es permanente, es decir, la palabra tiene valor, en primer lugar, por su permanencia, es decir, sigue en vigencia. Dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada, tiempo presente, y es útil, tiempo presente del verbo. El apóstol Pablo pudo decirlo hace tantos siglos, y un servidor lo puede repetir ahora mismo también, con el mismo tiempo presente del verbo. En toda época de la historia del hombre, la palabra de Dios ha tenido valor y poder. Y no importa la época en que vivimos, la ciencia humana moderna no pone fin a la vigencia de la palabra de Dios. Es permanente, es siempre útil. No tenemos de qué temer de la ciencia humana, porque la ciencia humana, propiamente hablando, significa que el hombre piensa los pensamientos de Dios, que traza los caminos que Dios siguió al crear el universo. Entonces no tenemos nada que temer. Y como he dicho antes en esta serie, sí tenemos que distinguir entre la ciencia y las opiniones y las interpretaciones de los científicos. Pero frente a todo esto, si nos abrimos a la ciencia verdadera, al mundo tal como está, a la luz de lo que el hombre ha descubierto de la creación de Dios, entonces no tenemos nada que temer. Y en segundo lugar, vemos que no hay nada allí que rechace la verdad de la Biblia. Toda verdad es la verdad de Dios. La verdad descubierta por la ciencia humana, como también la verdad revelada por la revelación especial de Dios en la Biblia. Y por eso nuestro aprendizaje tiene que ser por la palabra, porque la palabra es permanente, sigue permanente en toda época. Sirve de tal forma que nos redarguye, dice, que nos redarguye. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en primer lugar, para dar la razón a la voz de la conciencia, que nos ha dicho claramente, Dios en su fidelidad ha dejado esa voz en el corazón de cada criatura humana suya. Entonces, la palabra de Dios nos confirma esto, nos redarguye, nos enseña que sí nos hemos rebelado contra Dios, que sí nos hace falta una salvación, que ante un Dios justo somos condenados. Entonces nos redarguye, pero luego nos corrige, es decir, nos enseña que hay otro camino, el camino que sale del camino de la rebelión y del pecado, el camino de la salvación. Y nos ponemos allí, y Dios de allí en adelante comienza a corregir nuestro punto de vista, nuestra opinión sobre tantas cosas que antes no eran tan importantes, ahora no lo son. Cosas que pasamos por alto y cosas a veces que aún despreciamos antes, el Señor nos comienza a enseñar su importancia y nos corrige en nuestra opinión. En vez de despreciar el mensaje de la salvación, lo aceptamos y entregamos nuestra vida a esto. Y de allí en adelante todo es una senda de aprendizaje. Pero verdades que vienen para que las apliquemos a nuestra vida.
porque dice, no está meramente para redarguir y corregir, sino también para instruirnos en justicia, es decir, en el camino que Dios tiene para nosotros. Aprendizaje todos los días. Un servidor lleva, ahora muchos años en el Señor. Yo vine a aceptar al Señor como mi Salvador personal en el 25 de julio de 1948. Ya llevo más de 52 años en el Señor. Y sigo aprendiendo. El que se pone satisfecho que ya llevo X años en el Señor, ahora sé todo, es ridículo, es un tonto, porque siempre hay más que aprender, pero no para llenar más la cabeza, sino para aplicarlo más y más a la vida diaria. La vida cristiana es un aprendizaje. Sí, por nuestra perseverancia en nuestra relación con el Señor, venga lo que venga, en nuestra dependencia directa de Dios, aún apreciando sus instrumentos humanos, pero no dependiendo de ellos, dependiendo de Dios. Y nuestro aprendizaje por la palabra. Y la palabra tiene su valor, en primer lugar, por su permanencia en toda época. No permitas que ningún ser humano del mundo moderno te convenza de que la palabra sea anticuada. Es antigua, sí, pero no es anticuada. No es anticuada. Y por su permanencia. Y en segundo lugar, y con esto termino, también por su preparación, por la manera en que la palabra nos prepare como el pueblo de Dios. La palabra tiene su valor, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer de Dios también, a fin de que el pueblo de Dios en general sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay muchos que se confunden con esa palabra perfecto. Debo decir primero que no vamos a llegar a una perfección sin pecado hasta llegar a la gloria. La palabra perfecto no significa esto cuando se aplica a nuestra experiencia terrenal. No es cuestión de una perfección intachada, se puede decir, una imperfección o una perfección sin pecado. Se refiere más bien a la madurez. La palabra griega traducida perfecto se refiere a la madurez. En Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor dice, sed perfectos como yo soy perfecto, citando las palabras de Dios el Padre. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Lo que esto significa realmente es, sed todo lo que sois, como yo soy todo lo que soy. ¿En qué sentido? Cuando tú te abras a Dios, te encuentras en la presencia de Dios tal como es. No menos de lo que es Dios, y por supuesto no puede ser más que lo que es Dios. Te encuentras en la presencia de Dios tal como es. Todo lo que es Dios. Se dedica de todo su ser a entrar en esa relación personal contigo. Y puesto que es infinito, puede hacerlo con todo el mundo a la vez. Todo lo que es Dios entra en su encuentro contigo. Entonces, ser perfectos como yo soy perfecto significa, a la luz de esto, a la luz de que yo, con todo lo que soy yo, vengo al encuentro contigo, espero que tú, de todo lo que eres tú, no a medias, no de fachada, no de labios afuera, sino con todo lo que eres tú, que tú entres en esta relación conmigo. Se habla de una totalidad,
no de una condición perfectamente pura, sino de una totalidad, una madurez. Y este es el propósito del aprendizaje de Dios, tanto en la perseverancia como en la dependencia, como en la palabra, es para que crezcamos en nuestra vida espiritual, que lleguemos a cierta madurez. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y no es suficiente cumplir una parte de esto. El Señor le llama al que habla a predicar la palabra. Sí, pero predicar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Yo, con el talento natural que tengo, podría ponerme a predicar la palabra ante una congregación de miles de personas sin depender de Dios, solamente ejercer el talento de palabra que tengo. Y esto aparentemente cumpliría el propósito de Dios, pero no es así. Si yo no estoy en condición espiritual adecuada, no perfecta, pero adecuada, para recibir de la unción de lo alto, para que la voz que llegue al corazón del oyente no sea la voz de algún morse, sino que sea la voz de Dios, entonces no cumplo el propósito de Dios. Dios no me ha llamado a predicar. Dios me ha llamado a predicar bajo su unción, para que Él comunique su palabra con su pueblo. Y por eso dice aquí, preparado para toda buena obra, o preparado para la buena obra en su totalidad. No solamente servirle de fachada, sino con todo mi ser, entregado a lo que Él tenía en mente al llamarme a vivir este día, al llamarme a vivir el día de ayer, al llamarme a vivir el día de mañana, si tengo un mañana todavía aquí en la tierra. Entonces, por eso hemos de seguir aprendiendo de Dios, porque todo lo que hemos visto, tanto la perseverancia como la dependencia, como la palabra, son usados por Dios en nuestra vida con cierto equilibrio, porque Él nos conoce a fondo y Él sabe que tú no estás en la situación o en la condición donde me encuentro yo. Yo no estoy en la condición o en la situación donde te encuentras tú. Cada uno tiene su necesidad particular. Y si dependemos de Dios directamente para un aprendizaje constante, Él hará uso de todos estos instrumentos en un equilibrio perfecto, de acuerdo con tu necesidad única y particular. ¿Para qué? Para que puedas cumplir en su totalidad el propósito que Dios tiene por dejarte aquí en la tierra. Y un día ante el tribunal de Cristo poder decir, sí, Señor, vengo ante ti, no para decir que he cumplido con perfección tu propósito, pero sí con sinceridad y abriéndome día tras día a que tus recursos me lleven a toda buena obra que tú has tenido en mente para mí. El apóstol Pablo quiere que después de su muerte, y en el capítulo 4 ya vamos a ver cómo se fija aún más en la pronta llegada de su muerte, pero frente a su propia muerte, quiere asegurar que Timoteo siga, no dependiendo de él, sino dependiendo directamente de Dios, perseverando aún en las circunstancias más adversas, pero también respondiendo a la palabra de Dios, que está para redarguir, para corregir, para instruir,
para que lleguemos todos a una madurez espiritual adecuada para poder serle siervos útiles en esta vida. Hermano mío, hermana mía, permite que el Espíritu Santo aplique esto a tu vida y pintar en la tela de tu imaginación un retrato de lo que será tu vida cuando tú te abras el 100% a este aprendizaje constante y continuo. Yo digo a la luz de todo esto, gracias a Dios por su infinita paciencia, por su infinita paciencia. Quiero terminar por citar unos versículos en Efesios. Busquemos por favor en Efesios capítulo 3. Porque ayer hemos notado algunos versículos en Romanos 8 muy pertinentes a lo que hemos visto. Ahora, tener que crecer suficientemente para cumplir todo el propósito de Dios me hace recordar de la oración de Pablo en Efesios 3. Y voy a leer a partir del versículo 18. Esto es mi oración por vosotros, los creyentes en Éfeso, dice, a partir del versículo 18. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dimensiones del propósito de Dios. Algunos se equivocan diciendo que estas son dimensiones del amor de Dios. No, porque en el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo. Es decir, además de las dimensiones. Son dimensiones del poder total, del propósito total que Dios tiene para tu vida. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, no llenos de toda la plenitud de su ser. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Pero llenos de toda la plenitud del propósito que tiene para tu vida. Que cumplas todo su propósito, no solamente una parte. Que llegues a saber lo que son todas las dimensiones de ese propósito suyo. Y para esto tienes que consultar también con otros hermanos, porque dice aquí, con todos los santos. Y nuevamente nos vemos frente a la pregunta del apóstol Pablo, ¿quién es capaz para todo esto? Y por eso termina su capítulo aquí en Efesios 3 de esta forma. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, la promesa de un aprendizaje adecuado, el llamado a cumplir un propósito total que Dios tiene para nosotros. Esos factores no nos llegan para desanimarnos, sino nos llegan para llenarnos de un sentido de privilegio, el privilegio de servir al Señor dentro de una madurez espiritual aquí en la tierra, a pesar de la obra del enemigo. Y con la promesa de que juntamente con todo llamado de Dios, de todo llamamiento de Dios, viene la promesa de toda la capacitación necesaria. Aquel que es poderoso para cumplir todo esto en ti y en mí, a Él sea la gloria. Entonces es un llamamiento a un aprendizaje constante, a pesar de lo que seas tú, a pesar de tus fluctuaciones en el pasado, a pesar de tus rebeliones contra Dios. Él quiere capacitarte para aprender más de Él
en todo momento de tu vida, para que de Él sea la gloria en tu vida diaria. Oremos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, en los últimos tiempos de su vida terrenal, se preocupaba por Timoteo y sabía muy bien las tendencias naturales en Timoteo, la tendencia natural aún a la cobardía frente a las demandas de la vida. Pero el apóstol seguía subrayando las tremendas posibilidades que Timoteo tenía en ti y que cada uno de los tuyos tenemos en ti. Nos llamas, Padre, a un aprendizaje constante, porque sabemos que la capacitación recibida ayer no nos sirve para ahora. Tenemos que seguir recibiendo de ti de acuerdo con el conocimiento siempre creciente que tenemos de ti, aprendiendo de lo que eres tú, por haberte experimentado en las presiones de la vida, por habernos dependido directamente de ti y por haberte escuchado por medio de tu palabra. Oh Padre, que esto sea no meramente un estudio más en tu palabra, sino que sea el momento en la vida de cada uno de nosotros, cuando tomamos un paso más adelante en este curso de aprendizaje que tú tienes para nosotros, para que al llamarnos a tu presencia, vamos a poder decir nosotros que hemos acabado la carrera que tú has tenido en mente, no solamente al crearnos, no solamente al salvarnos, sino también al dejarnos en la tierra ya salvos, para servirte para tu gloria. Y te pedimos, Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros en particular, desde este momento en adelante, hasta que la fe se transforme en vista y nos encontramos en la gloria contigo. Padre, todo esto te suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.